Nota sobre el absurdo, la metateatralidad y el desdoblamiento en La noche de los asesinos de José Triana. El objetivo de esta ponencia es mostrar los resultados obtenidos del análisis estructural del texto dramático La noche de los asesinos de José Triana, publicado en 1965. Dicho análisis se centra sobre todo en el estudio de la metateatralidad y el desdoblamiento de los tres hermanos, Lalo, Cuca y Beba, teniendo en cuenta como marco teórico The Theatre of the Absurd de Martin Neslin y análisis del drama de Claudia Cecilia Latorre como metodología. A partir de estos elementos se busca comprobar la siguiente hipótesis. La metateatralidad y el recurso del desdoblamiento de los hermanos personaje en figuras de poder construyen el absurdo y a su vez configuran una crítica sociopolítica en La noche de los asesinos. Esta pieza fue ganadora del Premio Casa de las Américas en 1965. Es una de las obras más conocidas, premiadas y retomadas del autor por la complejidad y profundidad de los personajes, así como el tratamiento de conflictos políticos, sociales y familiares. Dividida en dos actos, la pieza retrata el juego que tres hermanos llevan a cabo en su sótano, donde buscan representar el parricidio con el que se conseguirían la libertad que tanto ansían. El primer acto se concentra en Lalo y el parricidio, mientras que el segundo en Cuca y el enjuiciamiento de Lalo. Para poder llegar a esto, Jan utiliza una serie de recursos y mecanismos internos en el texto dramático que también se pueden encontrar en el absurdo europeo, tal como la falta de estructura temporal. La importancia de este elemento recae en la creación de una ruptura que provoca que se enfrenten la lógica interna del texto y del lector implícito por la falta de reconocimiento de la realidad propia. A pesar de esto, el lector todavía debe distinguir en el absurdo una parte relacionada con su propia realidad, ya que también es absurda y lo enfrenta con el lado irracional de su propia existencia. En el caso de La noche de los asesinos, dicha falta de estructura temporal es sustancial para llevar a cabo la ruptura dada entre el texto dramático y el horizonte de expectativas del lector, como se puede ver en la siguiente cita. En esta se muestran dos espacios temporales diferentes, el objetivo, donde los padres siguen en casa, y el subjetivo, donde se lleva a cabo la representación. Abro cita. Cuca, papá y mamá no se han ido todavía. Beba, ¿y eso qué importa? Lalo, yo los maté. Se ríe, luego extiende los brazos hacia el público en ademán solemne. ¿No estás viendo ahí los ataúdes, los lirios, las flores? Cierro cita. Este recurso se apoya en la metateatralidad y el desdoblamiento de los tres hermanos en diferentes personajes, y, sobre todo, son los elementos principales para la construcción del absurdo en el texto dramático. Esto se debe a que ambos producen una fractura temporal que provoca un distanciamiento con el lector implícito, al hacer que solo pueda presenciar los hechos desde afuera mientras intenta encontrar el sentido que se propone. Por otro lado, si bien es cierto que Triana retoma elementos propios del absurdo europeo, en La noche de los asesinos se puede ver también la estética latinoamericana. Quackenbush explica en su introducción al libro Teatro del absurdo hispanoamericano que, abro cita, desde su comienzo, las primeras obras del absurdo hispano no han tratado de copiar las formas extranjeras ni se han apartado mucho de los temas tradicionales hispanoamericanos, es decir, simplemente no transportan al pie de la letra el teatro del absurdo europeo a Hispanoamérica. Dicho así, estos textos crean su propia estética basada en los intereses y problemas recurrentes de la región, tomando también a consideración la manera en la que la vida se desarrolla. El teatro del absurdo refleja directamente lo irracional, inhumano y caótico en la vida diaria, por lo que las implicaciones políticas de estos se hacen tangibles en el contexto latino. Una muestra de esto se hace presente, tanto en las palabras del dramaturgo como en el artículo José Triana o el conflicto de Julio E. Miranda, en el que se establece que las obras de Triana se pueden ver, abro cita, como un intento de búsqueda sociohistórica, de enjuiciamiento de un orden de cosas antemano, absurdamente sancionado por la ley y la costumbre, cierro cita, que va más allá de una investigación metafísica. Esta es una realidad que se hace presente en La noche de los asesinos, donde la dimensión política se muestra con cierta claridad en los hermanos personajes, Lalo, Cuca y Beba. En ellos se encarna la lucha por la obtención del poder, así como la resistencia a una especie de autoritarismo familiar y la incansable búsqueda de la libertad. En esta obra, así como en muchas otras latinoamericanas, la metateatralidad y el desdoblamiento de los personajes son los recursos más utilizados para la construcción del absurdo y la crítica sociopolítica. La metateatralidad, entendida como, abro cita,
Un actor real representando a un actor teatral representando a un personaje dramático. Cierro cita. Por García Barrientos en Cómo se comenta una obra de teatro, se lleva hasta sus últimas consecuencias en La noche de los asesinos, debido a que no solo hay 3 niveles metateatrales como en la definición antes mostrada. En la pieza se desencadenan y replican a partir de cada uno de los desdoblamientos de los hermanos personajes, provocando que la estructura antes presentada se repita al menos 4 veces dentro de sí misma. Al trasladar la estructura de la metateatralidad de García, directamente quedaría en un orden similar al siguiente. Un actor real representando a Lalo, quien a su vez representa a diferentes personajes, entre ellos a su padre, personaje en el cual también se representa a sí mismo. Un esquema simplificado del caso de Lalo sería el siguiente que se muestra en la diapositiva. Si bien puede parecer una estructura metateatral bastante sencilla, se debe de tomar en cuenta que los casos de Cuca y Beba tienen sus propias configuraciones que, al estar entramadas entre sí, junto a la de Lalo, provocan que la representación de diferentes espacios temporales confluyan en el escenario. Esto se da a partir de que cada hermano lleva a cabo su propia ruta de manera independiente en la representación, por lo que tienden a chocar unos con otros para enfrentarse. Conforme los hermanos personajes representan a personajes totalmente diferentes, así como ellos mismos, las diégesis creadas se van extendiendo y plegando, permitiendo que cada uno de los niveles diegéticos pueda compartir espacio con otros, de forma que en el mismo nivel Beba pueda ser un juez y pocos minutos después el sargento. Esto es fundamental para la construcción del absurdo, puesto que la estructura con las diégesis que están en constante despliegue provoca que la atmósfera y la tensión vayan aumentando progresivamente. Es aquí donde los elementos sonoros empiezan a cobrar sentido. Abro cita. Cuca empieza a golpear la mesa, a repetir como Beba el taconeo y el tecleo oral, hasta que la escena alcanza un breve instante de delirio. Pausa. Cuca y Beba vuelven a su actitud aparentemente normal. Cierro cita. Con esto el lector implícito se ve envuelto en la misma atmósfera caótica que los 3 hermanos, por lo que, a pesar de que su horizonte de expectativa se quiebre constantemente debido a los cambios repentinos, también se mantenga atento. Esto se logra a partir de la inclusión forzada del sujeto del texto dramático con el rompimiento de la cuarta pared. Abro cita. Avanza hacia el primer plano, con gran efecto teatral. He aquí, señoras y señores, al más repugnante asesino de historia. Vedlo, señoras y señores, señores del jurado, señores de la sala. ¿Podemos aceptar que un sujeto de tal especie comparta nuestras ilusiones y nuestras esperanzas? Cierro cita. Con estas intervenciones se logra incluir al lector implícito en el conflicto familiar de los 3 hermanos, permitiendo e incitando a que él también se emita un juicio respecto a lo que los hermanos están representando. Así pues, con las salidas constantes de los 3 hermanos de sus diégesis, también se va difuminando el límite entre la realidad y la ficción, tanto para los personajes como para el lector. Ahora bien, en cuanto al desdoblamiento, este se debe de llevar a cabo con la mayor soltura posible para la construcción del efecto pensado para el lector implícito. Abro cita. Los personajes, al realizar las incorporaciones de otros personajes, deben hacerlo con la mayor sencillez y espontaneidad posibles. Que no se empleen elementos caracterizadores. Ellos son capaces de representar el mundo sin la necesidad de ningún artificio. Cierro cita. Esto implica que cada uno de ellos debe ser capaz de cumplir con cada uno de los roles establecidos y poder construir la caracterización necesaria únicamente a partir del discurso para que se pueda dar forma correcta al efecto deseado, el cual implica directamente mantener la incertidumbre y el impacto que los desdoblamientos provocan. A pesar de que cada uno de los hermanos debe de encajar en la casilla en la que fue consignado, esta casilla no los contiene del todo, puesto que sus intereses y conflictos personales terminan por salir cuando se sienten amenazados. Lalo, como el padre, violento. ¿Me vas a dejar hablar? Cuca, fuera de situación. Estás haciendo trampas otra vez. Lalo, como el padre. Tienes miedo de llegar al final. Cuca, fuera de situación. Tu único interés es aplastarme. Cierro cita. El conflicto entre los hermanos, sobre todo pensando entre la oposición entre Lalo y Cuca, aumenta los niveles diegéticos, ya que en cada una de las representaciones que hacen, tienen un rol asignado que deben de cumplir y refleja, de alguna u otra forma, los problemas que tienen fuera del juego. El turno en curso está centrado en Lalo, por lo que la mayor parte del conflicto gira alrededor de él, mientras cumple el rol del hermano mayor maltratado y esclavizado por los padres. Su cometido principal es liberarse de todo lo que implica la dinámica familiar en la que está encerrado para así conseguir la libertad.
Aquellas paredes, aquellas alfombras, aquellas cortinas y lámparas, y el sillón donde papá dormía la siesta, y la cama, y los armarios y las sábanas. Todo eso lo odiaba, quería que desapareciera. Cierro cita. En el caso de Cuca, tiene el papel antagónico y tiende a resistirse a las ideas revolucionarias de Lalo. Abro cita. Pues yo no te apoyo, ¿me entiendes? Los defenderé a capa y espada si es necesario. A mí no me interesa nada de eso. Yo acepto lo que mamá y papá dispongan. Ellos no se meten conmigo. Cierro cita. A partir de la cita anterior también resalta que el trato de los padres le dan a Cuca y a Lalo es distinto. Por un lado, Lalo es el que tiene que cumplir con los quehaceres de la casa debido a la ausencia materna. Abro cita. Beba, como el padre. Lalo, desde hoy limpiarás los pisos, surcirás la ropa. Te advierto que tengas mucho cuidado con ella. Tu madre está enferma y alguien tiene que hacerlo. Cierro cita. Por el otro, Cuca admite tener el favor de los padres. Abro cita. Me dan lo que se me antoja, hasta pajaritos volando. Cierro cita. Esto implica que los padres le dan un trato especial a Cuca por apoyarlos y no cuestionar nunca sus acciones, por quedarse dentro de la zona de confort en la que los padres la arropan, por lo que su antagonismo hacia Lalo, quien busca tirar la casa por completo, está fundamentado desde la manera en que posiblemente son criados. Por lo mismo, es natural que Cuca personifique a figuras de autoridad que están en contra de las acciones de Lalo, para perpetuar y llevar a otras diégesis o posición a este último. Beba, por otro lado, funge como mediadora entre ambos personajes en el primer acto, y aún así encarna las figuras de autoridad que tratan de someter a Lalo e intentar escapar de la representación al tratar de abrir la puerta. A la luz del esquema de Actantes de Greyman, sus relaciones se ven con mucha más claridad. En ese esquema podemos ver que Lalo es el sujeto y sujeto de deseos de libertad. Sus oponentes principales son Cuca y los padres. Sin embargo, Beba solo funge como un ayudante debido a que puede brindar solo poca asistencia y también está esperando a que las acciones de Lalo puedan favorecerla a ella. Debido a esto, es tanto el destinatario como el destinador como el ayudante. Así pues, Lalo mismo también se convierte en su propio oponente. Abro cita. Lalo. No, reconozco que no sé moverme en la calle. Me confundo, me pierdo. Además, ignoro lo que me pasa. Es como si me esfumara. Ellos no me enseñaron. Al contrario, me confundieron. Cuca. Entonces, ¿cómo disponer, gobernar, si tú mismo confiesas? Lalo, lo que conozco es esto. A esto me resigno. Cierro cita. A pesar de que Lalo se da cuenta del tipo de dinámica al que está atado, está resignado a la manera en la que le enseñaron a vivir. Puede que esté tratando de conseguir la libertad matando a sus padres, pero al final de cuentas no hay una verdadera intención de cambiar las cosas. Solo existe un constante intento por parte de todos para culpabilizar a la otra parte por los errores cometidos a lo largo de sus vidas. En realidad, nadie se responsabiliza por los actos cometidos, sean cuales sean. Esto provoca que los constantes intentos de los tres hermanos de acercarse a algo parecido a la verdad se aleje aún más de su alcance. En este sentido, y aunado a la metatotalidad, los desdoblamientos de los que son parte de los tres hermanos no son solo para representar las distintas posibilidades que pueden suceder al llevar a cabo el parricidio, ni para disfrutar únicamente de la libertad que implica el juego. Hay una búsqueda de la verdad ligada a la libertad que tanto ansían, por lo que desdoblarse en otra persona implica poder buscar el objeto deseado desde otra perspectiva, además de verse a sí mismo desde otra óptica. La representación les permite llegar a situaciones que en la realidad difícilmente podrían llevar a cabo, explorar terrenos desconocidos para ellos. Abro cita. La necesidad de insertar en un marco dramático el acto de matar a sus padres sugiere el escape hacia un espacio imaginativo que les permite exteriorizar unos pensamientos inaceptables, censurables, dentro de cualquier otro contexto. Cierro cita. Así pues, también les permite buscarse a sí mismos, buscar una identidad propia que no esté atravesada por los designios de la autoridad paterna y que, al final de cuentas, les pertenezca únicamente a ellos. Abro cita. Lalo, si queda mal es una lástima, trataré de hacerlo mejor. Si queda bien, pues magnífico, a otra cosa mariposa. Y hacer y rectificar, y no estar sujeto a imposiciones, ni pensar que tengo la vida prestada, que no tengo derecho a ello. ¿No se te ha ocurrido nunca lo que significa que tú puedas pensar, decidir y hacer por tu propia cuenta? Cierro cita. Lalo busca poder vivir su vida sin que haya un agente externo dictando la manera en la que tiene que vivir, además de que esta verdad le pertenezca, ya sea para bien o para mal. Esta búsqueda de la identidad es otro de los temas más importantes en tanto que los hermanos personaje
se desdoblan en otros personajes sin ellos mismos, lo que les permite verse de otra manera, a través de otros ojos que les permite encontrarse más cerca de la verdad, la libertad que tanto anhelan. Para concluir, Claudia Cecilia Latorre establece en Análisis del Drama, en su capítulo dedicado a la farsa, que uno de los elementos fundamentales de esta es que desenmascara la realidad para denunciar, a partir de un proceso de sustitución de la realidad, desde los elementos estructurales del drama. Por esto, el absurdo, derivado de la farsa, funge como el medio perfecto para llevar a cabo la crítica social y política planteada en La noche de los asesinos. Abro cita. La farsa enfrenta al espectador con la realidad descarnada en general, es decir, él va a quedar abarcado. Se va a ver a sí mismo en un espejo que le devuelve una imagen vergonzante, que agranda cualquier defecto a dimensiones dolorosas. A pesar de ser dolorosa, la farsa proporciona el placer de completar lo ilícito realizado ante nuestras rientes sorpresas. Cierro cita. Si bien el drama de Triana en realidad no hay elementos cómicos o grotescos del todo, la descripción antes presentada es la indicada para mostrar los mecanismos que operan dentro de la pieza para construir la crítica sociopolítica. Tomando la noción de Latorre, se puede pensar que el lector implícito se ve reflejado en los tres hermanos, sobre todo en Lalo, quien encarna el personaje más complicado dentro de la representación que efectúan. En este sentido, los elementos estructurales con los que se da la sustitución de la realidad son la metatotalidad y el desdoblamiento de los hermanos. La aplicación de estos desenmascara la realidad y que permiten mostrarle al lector implícito que en la obra se habla también de él, de su realidad y de los problemas que encarnan esta. La crítica de primer nivel y la más notoria en la pieza es la familiar, haciendo que sea aún más fácil el reconocimiento propio dentro de los límites del texto dramático que, si bien muestra conflictos muy específicos como la búsqueda de la identidad y el autoritarismo familiar, habrá más de uno que se pueda conectar de forma casi inmediata con la problemática. Además de esto, se debe tomar en cuenta que expone una de las muchas posibles consecuencias de una paternidad asfixiante, en la que el maltrato es cosa de todos los días y que además desencadena problemas de independencia personal. En este mismo nivel se hace una crítica a la sociedad en general, a partir de los actos ilícitos que lleva Lalo a cabo. Es el acto reprimido y mal visto por la misma sociedad que está siendo criticado, por lo que el reflejo y la pedrada se ven aumentados en el instante en el que la realización le llega al lector implícito. La incapacidad de Lalo para salir de su casa y valerse por sí mismo es el reflejo de una sociedad entera que no toma cartas en el asunto porque está resignada a lo que las figuras autoritarias le puedan otorgar. Hay un cambio que se quiere efectuar, pero no se puede llevar a cabo porque es lo que Lalo y la propia sociedad conocen. Llevar a cabo una revolución no es solo decirlo e intentar volver las cosas de cabeza, es voltearlas y resignificarlas, darles verdaderamente un nuevo sentido y una nueva utilidad para todos, cosa en lo que Lalo a grandes rasgos falla estrepitosamente. Abro cita. Lalo, autoritario, vuelve a poner el cenicero en su sitio. Cuca, el cenicero debe estar en la mesa y no en la silla. Cierro cita. Hay una crítica en un doble sentido porque, a comparación de lo que se suele decir en el ámbito académico, Triana en realidad no está denunciando solamente a las figuras autoritarias de Cuba y Latinoamérica, ni está pensando en sus personajes únicamente como la alegoría de la sociedad cubana, sufriendo bajo el yugo de la dictadura. Plantea que la misma sociedad, la sociedad latinoamericana, no se puede rebelar contra los opresores, debido a que la relación de codependencia que sembraron la gente y de la que no se puede deshacer tan fácilmente ni el individuo ni la sociedad entera. Por ello, la crítica sociopolítica se construye mediante el desdoblamiento y la metatotalidad, ya que permite que dos perspectivas se enfrenten y muestren una realidad generalmente olvidada.